He de decir que desde el primer momento, cuando me hablaron del título que daba nombre a todo este congreso, viniste a ser feliz, no te distraigas, me atrajo profundamente y movió dentro de mí también un movimiento de ese color favorable. Y cuando me preguntaron qué podía aportar yo dentro de este horizonte, viniste a ser feliz, no te distraigas, me surgió enseguida el tema de la crisis, porque me parecía como bien interesante articular lo que constituye el anhelo más profundo del ser humano, que es ser feliz, junto con las trampas que nos suelen acechar con frecuencia en forma de distracciones, por diferentes motivos, articular eso con lo que luego se presentan como dificultades, contratiempos, crisis en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo ser feliz, por tanto, en medio de las crisis? La crisis, todo lo que tiene que ver con las crisis, es aquello que nos descoloca, que nos desubica de entrada por también factores diferentes, forman parte del lote de la existencia humana. Y digo, ¿cómo compaginar, cómo vivir las crisis unido al anhelo de felicidad que experimentamos todos? Es decir, planteándolo en forma de pregunta, ¿la dificultad que forma lote de nuestra existencia humana está reñida con la felicidad? ¿O por el contrario podemos vivirla siempre como una oportunidad preciosa en la línea de lo que Marta sugería esta mañana en no pocas ocasiones y por tanto también como camino para que se pueda concretar y materializar nuestro anhelo? Sobre esto va a girar lo que yo os pueda compartir. Y lo que os voy a compartir tiene mucho que ver con mi experiencia. Mi existencia, como la de la mayoría, imagino, de vosotros y de vosotras, ha estado marcada por crisis y algunas muy profundas. Y entonces lo que di aquí pues tiene mucho de autobiográfico, no porque quiera exponerme, sino porque para mí es el modo más fácil y hasta más pedagógico de compartir lo que me brota. No solo también lo que ha sido una experiencia de crisis a lo largo de mi existencia, sino lo que en este momento estoy sintiendo que en mí quiere vivir y a lo que estoy queriendo como dar cauce para que se exprese en forma de actitudes, en forma de comportamientos, etc. Un poquito de eso será pues de lo que hablemos esta tarde. Poco a poco. ¿Algo nos está ocurriendo? Esto es un ejemplo de una crisis. Pequeñita, pero crisis. Cuando nos acercamos a la realidad del ser humano, lo primero que detectamos en él es que es una realidad sumamente paradójica. Y en el tema que nos ocupa, la paradoja se puede expresar de este modo. Por un lado, experimentamos un anhelo de felicidad que no depende de nosotros, y por otro experimentamos una experiencia de dolor bajo muchos disfraces que, como decía, forma parte también del lote de nuestra existencia. El anhelo de felicidad es tan grande que los sabios siempre desde la antigüedad han reconocido que no podemos renunciar a él. Un hombre tan poco sospechoso de heterodoxia en ningún sentido como Santo Tomás de Aquino solía repetir que la felicidad no es objeto de libre elección. Nadie puede elegir no ser feliz. Aunque estemos a veces perdidos en funcionamientos muy equivocados, pero eso no se elige, estamos constitutivamente orientados hacia ello. Blaise Pascal, el famoso filósofo francés, en el libro de sus pensamientos, escribe ahí en uno de ellos, todo lo que el ser humano hace y todo lo que el ser humano deja de hacer, lo hace por un solo motivo, para ser feliz. Y añadía, y esto que ahora digo vale también para la persona que en este momento se está suicidando. Todo lo que hacemos lo hacemos por eso, ¿no? No podemos evitarlo. Y sin embargo, como digo, vemos nuestra existencia marcada por el dolor.
Me quería acercar pues a esta paradoja, que es una paradoja que nos constituye, que en cierto modo nos define, entre el anhelo de felicidad, la experiencia de dolor en forma de crisis, tanto desde la psicología como desde la espiritualidad. Desde la psicología, porque todo lo que es la comprensión del psiquismo humano nos va a dar claves para comprender, para gestionar y para vivir esta paradoja. Y también desde la espiritualidad, entendiendo por espiritualidad en el sentido más genuino, espiritualidad es sinónimo de sabiduría, o si queréis de comprensión, no tiene absolutamente nada que ver con creencias, con dogmas, con cosas de este tipo, sino desde la sabiduría también, ¿qué nos puede aportar para comprender y gestionar de manera constructiva esto que llamamos crisis? De más está decir que todas las crisis, o la mayor parte de las crisis, tienen que ver con aquello que recordaba aquella canción antigua. Yo recuerdo que era niño, a mi padre le gustaba mucho aquella canción cuando venían los músicos a las fiestas del pueblo chiquitito. Yo soy de un pueblo pequeñito de Teruel que se llama Guadalaviar. Y os acordáis de aquella canción que cantaban salud, dinero y amor. Las crisis tienen que ver sobre todo con una de estas tres realidades. Cuando la salud se resquebraja o se siente amenazada, cuando lo afectivo, del tipo que sea, también peligra, o cuando lo económico se siente del mismo modo amenazado. De entrada, y antes de que podamos progresar en el análisis de la paradoja, yo creo que la crisis, sobre todo, va a llevarnos a nuestra verdad, desnudando ilusiones, fantasías, en definitiva, creencias erróneas que hemos podido albergar. Y es muy importante permitir que la crisis vaya desnudando nuestra verdad, porque el ser humano fácilmente tendemos a rodearnos de fantasías que nos resulten gratificantes, pero que a lo mejor dicen poco y por eso no conducen tampoco a la verdad de lo que somos. Creo que es bueno desconfiar de aquellas promesas de bienestar fácil o de felicidad accesible a través de cualquier cosita, que es lo que algunos van buscando en lo psicológico. Algunas personas, cuando vienen a pedir ayuda psicológica, su primer objetivo es que me sienta bien, que tenga bienestar, que recupere el bienestar perdido. Por ahí no vamos a avanzar mucho. Y también es bueno desconfiar de promesas o de expectativas, digo, pseudoespirituales, ¿no?, que se pueden resumir como denominador común en la búsqueda de experiencias especiales. Creo que es bueno desconfiar de cualquier expectativa de experiencia especial como de cualquier promesa que nos augure una experiencia especial. A mí me parece que todo eso tiene mucha probabilidad que nazca de un ego que detrás de toda esa apariencia pseudo-psicológica, pseudo-espiritual, busque sentirse especial. Si el ego busca algo es sentirse especial, sentirse un poquito por encima de los otros también. Y por el contrario, no hace falta andar mucho para empezar a comprender que nuestra verdad, el acceso a la verdad de lo que somos, no tiene que ver tanto con acumular cosas, con apropiarnos, sino con desnudarnos. Hay una anécdota que se atribuye al Buda en la que alguien le pregunta ¿qué te ha aportado la meditación después de tantísimos años de meditar? Y el Buda, seguro con una sonrisa radiante en su rostro, le dijo: la meditación no me ha aportado nada, me ha quitado todo. Y este me ha quitado todo está íntimamente relacionado con la experiencia de crisis, como veremos a continuación también. De entrada podemos decir, por tanto, que aquella paradoja entre el anhelo de felicidad insoslayable y la experiencia de dolor inevitable en lo que es la existencia humana se resuelve, por decirlo de una manera sintética, aunque luego va a estar de trasfondo en todo lo que yo pueda compartir, se resuelve de este modo. El yo no puede ser feliz y, sin embargo, somos felicidad. No podemos identificar al yo con la felicidad, el yo no puede ser feliz, porque sencillamente es un constructo mental, es una realidad ilusoria, recordaba Marta también. Entonces, siempre que el yo quiere ser feliz, veremos que va a chocar contra algo imposible y no va a hacer sino generar un sufrimiento mayor. Sin embargo,
cuando va creciendo la comprensión, cuando se nos regala la experiencia, o aunque solo sea el vislumbre de nuestra verdadera identidad, nos damos cuenta de que la felicidad no es algo, no está fuera, no está en el futuro, no depende de circunstancias, sino que felicidad es otro nombre de lo que somos, igual que consciencia, igual que plenitud, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaos de qué forma tan hermosa, tan bella, se resuelve ya de entrada la paradoja. El yo no puede ser feliz y cualquier intento de yo feliz lo que hace es alejar, para entendernos, la felicidad. Y sin embargo, somos felicidad de fondo. Hay una cosa clara, todos buscamos ser felices y estar libres de sufrimiento. Como decía, esto no depende de nuestra libre elección, todo está ahí. El budismo, escuchando esta mañana también gran sabiduría budista de parte del Lama que nos ha compartido su experiencia, el budismo tiene esto muy claro también, cómo todo ser humano está buscando constantemente estar libre de sufrimiento, ¿no? Y el bodhisattva, si yo no estoy muy mal informado, es aquel hombre liberado, aquella mujer, aquella persona liberada, que lo que busca es liberar del sufrimiento a todos los humanos. Lo buscamos todos. El problema es que nos podemos engañar a la hora de encontrar el camino para hallarlo en las lecturas que hacemos de en qué consiste la felicidad y qué medios creemos que nos conducen a ella. Por eso, a mí hay una palabra clave que cada vez cobra como más relieve en mi propia existencia y experiencia personal, que es la palabra comprensión. La transformación de la persona nunca viene desde el voluntarismo, desde un principio moral, desde un propósito. La transformación de la persona viene gracias a la comprensión, que es prácticamente lo mismo que decir gracias a la sabiduría, que evidentemente, como ya os habéis dado cuenta, no tiene que ver con la erudición mental, no es resultado de una elucubración mental, sino que es de esta otra comprensión vivencial, experiencial, en la que en cierto modo se nos regala ver de qué va todo esto. Y si algo tenemos claro en toda esta trayectoria de la historia humana es que el modelo mental ni nos ha hecho más felices ni nos ha liberado del sufrimiento. Así que por lo menos esto nos indica que sería bueno que lo pusiéramos entre interrogantes. ¿Qué puede ser de cierto este modelo mental que sin embargo es todavía el predominante en nuestra cultura, cuando no es capaz de otorgarnos felicidad ni liberarnos del sufrimiento? Algo grave está fallando. Con lo cual también está invitando, tal como yo lo veo, a trascender el modelo. Hay otro modo de conocer que no es el modo mental, el modelo mental. Hay otro modo de conocer que suele designarse como modelo no dual, también desde el ámbito de la psicología transpersonal. Y a mí me parece que su emergencia en Occidente está constituyendo quizá la revolución más poderosa de todas a las que estamos asistiendo. Pero mientras estamos en el modelo mental, nuestra vida fácilmente se convierte en la jaula, como un hámster encerradito ahí, y dentro de esa jaula no podemos experimentar sino confusión y sufrimiento. En este caso, cuando esto ocurre, no utilizamos la mente como una herramienta muy valiosa a nuestro favor, sino que la mente se convierte en dueña de nosotros, terminamos creyendo lo que la mente elabora, terminamos creyendo sus pensamientos y esta, a mi modo de ver, constituye una de nuestras mayores locuras. Porque estar identificados con la mente o reducidos a la mente o creer que las cosas son como la mente las ve, literalmente nos introduce en una jaula donde todo es incesante, no termina el movimiento, pero de la que, como en este caso, no hay salida. Y antes de hablar directamente de las crisis, quería traer a propósito dos textos, perdonad un poquito la extensión, y los traigo porque vienen de ámbitos históricos, ideológicos, culturales, personales muy diferentes, y me choca mucho la convergencia entre ambos. Uno es de Xavier Serrano, es el que preside o dirige la Asociación de Terapeutas Reichianos. La terapia reichiana, seguramente sabéis, es una de las terapias más rigurosas en el sentido noble de la palabra que se pueden hacer. Está muy asentada en el cuerpo, ¿no?
Wilhelm Reich, a partir de ahí. Y este hombre, desde esa perspectiva, afirma lo siguiente: a las crisis deberíamos darles mucho valor y pararnos a escucharlas, porque son el eco de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción interior. Son el quejío que nuestro yo lanza desde su destierro infernal en las profundidades de la caverna platónica, y que solemos acallar porque en nuestro hechizo confundimos lo divino con lo diabólico, identificando las crisis como algo demoníaco que hay que evitar y superar sin preguntar. Que esto lo diga un psicoterapeuta que trabaja también dentro de esta orientación reichiana, a mí me parece que tiene muchísima carga, no solo de sabiduría, sino de urgencia, viniendo de donde viene. Y advierte él del riesgo que tenemos de poner una etiqueta como de algo demoníaco a lo que nuestra mente etiqueta como crisis, y la tendencia que tenemos a evitarlas, a escaparnos lo antes posible, con lo cual, como veremos luego, nos estamos perdiendo lo peor. En un ámbito bien diferente, Johannes Tauler, o llamado también Taulero, es un místico cristiano de la llamada escuela renana, estamos hablando del siglo XIV, uno de los discípulos privilegiados del maestro Eckhart en el siglo XIII, junto con Suso, etcétera, otros más. Y fijaos de una forma metafórica cómo viene a decir exactamente lo mismo que el psicoterapeuta anterior, Xavier Serrano. Dice Tauler: cuando la serpiente percibe que comienza a envejecer, a arrugarse y a oler mal, busca un lugar con juntura de piedras y se desliza entre ellas de tal manera que deja la vieja piel y con ella crece la nueva. Lo mismo debe hacer la persona con su vieja piel, esto es, con todo aquello que tiene por naturaleza, por grande y bueno que sea, pero que ha envejecido y tiene fallos. Para ello es preciso que pase por entre dos piedras muy juntas. Y añade: si una criatura te quita la apretura, sea la criatura que sea, arruina por completo el nacimiento de Dios en ti. Leedlo, viene de un hombre teísta, ¿no? Leedlo en clave simbólica. Pero a veces, cuando queremos evitarle a la otra persona su crisis, o cuando queremos evitar la nuestra, la crisis termina sin cumplir su objetivo. Porque lo que estamos necesitando es, como la serpiente, pasar justamente por ella, aunque la vivenciemos como una apertura, como una estrechura que a veces parece que te angustia, porque es justamente en ella donde se puede operar la transformación de dejar aquella piel vieja que ya no nos sirve para que pueda emerger también la nueva. Y este hombre, siendo teísta, lo dice como una imagen contundente, Estás arruinando por completo el nacimiento de Dios en ti. Dicho en un lenguaje laico universal, ¿qué sería? Estás arruinando que emerja tu verdadera identidad. El Dios del que hablaba Marta esta mañana. Estás arruinando que descubras y comprendas quién eres realmente. Con lo cual, entre líneas, Tauler nos está diciendo algo bien interesante, que la crisis puede ser una oportunidad preciosa para conocernos, para comprender y, por tanto, según dice el título del foro, para ser felices. Y ya por traer el testimonio de una mujer también casi contemporánea de Tauler, Hildegarda de Bingen, una mujer extraordinaria en muchos campos, que invita a ver la crisis en lo que son. La tarea más hermosa de la persona es convertir nuestros sufrimientos en perlas. Y aquello que tenía como mala pinta de entrada, aquello que parecía angustioso como lo que ocurre cuando tienes que pasar por una estrechura entre dos piedras apretaditas, a lo mejor aquello es la ocasión también de que puedan emerger las perlas que se encierran en todos y todas nosotras. Y ahora sí, quería poner como en 3 puntos concretos lo que me parece más relevante en torno a la cuestión de la crisis asociada con la felicidad, y luego voy a insistir mucho en una actitud que es la que yo quiero no, me siento llamado a vivir día a día y con todos los altibajos es la que estoy queriendo vivir.
El primer punto de estos tres, por tanto, es reconocer la crisis como un hecho inevitable y al mismo tiempo una oportunidad. Es un hecho inevitable. La nuestra, la realidad de las formas, la realidad manifiesta, es una realidad polar e impermanente. Esto quiere decir que no va a existir nunca el dolor o el placer sin el dolor. No puede existir la noche sin el día, ni la salud sin la enfermedad. El hecho de que la realidad sea polar, que no es dualista, polar son solo los dos polos que son abrazados en una unidad mayor, pero el hecho de que sea la realidad polar explica que todo sea impermanente y que la crisis, por tanto, sea inevitable, igual que es inevitable la realidad del dolor. Entonces estamos empezando a lidiar con algo que forma parte del lote de nuestra existencia. La palabra crisis viene del griego krinein, que alude al hecho de separar, decidir. Ya vienen también otros términos en castellano, ¿no? Como criterio, discernimiento, crítica, etc. Y esta etimología nos hace caer en la cuenta de algo simple, que hablar de crisis es hablar de una encrucijada. Como cuando veis por el camino y de pronto veis, se abren dos caminos, hay unos carteles ahí, es una encrucijada. La encrucijada tiene algo que te hace recelar, que te hace detenerte, que te hace dudar qué camino tomar, ¿no? Pero puede conducir también a la meta que estás anhelando. Esto significa, dicho de un modo más simple, que toda crisis encierra en sí un peligro y una oportunidad. Es peligro porque con las luces que tenemos y los datos de que disponemos en un momento determinado, pues bueno, no deja de desestabilizarnos y de crearnos incluso un interrogante grandote que dice, ¿qué hago yo aquí? Pero una oportunidad que va en línea con todo lo que apuntaba antes de la forma de vivirla. Hay un grupo de biólogos que han hecho un experimento muy interesante. Ellos vieron que el gusano, cuando está en esa fase que se llama de crisálida, fijaos qué bonito, crisis, crisálida, antes de convertirse en mariposa, tiene que estar como ahí encerradito en el capullo. El gusano cuando está cerrado en el capullo piensa que eso es el final. Si pensara, pensaría que eso es el final, que ahí se acaba todo, que ahí se muere todo, que es lo que nosotros pensamos a veces cuando estamos en el corazón de una crisis. Ahí terminamos, se acabó, esto es el final. Pues hubo un grupo de biólogos que tomaron algunos gusanos cuando estaban en este estado de crisálida y para aliviarles, entre comillas, su crisis, para facilitarles el tránsito, fueron quitándoles desde fuera esa membrana del capullo que lo recubría para que salieran cuanto antes y no sufrieran aparentemente tanto. El resultado les sorprendió. Salieron aquellas mariposas del estado de crisálida, pero no solo no podían volar, ni siquiera podían mantenerse en pie. Es decir, cuando se nos ahorra la crisis, incluso pensando que se nos está haciendo un favor, se nos está empobreciendo radicalmente también. Y junto con esto, ya como una primera clave, me gustaría subrayar algo que para muchas escuelas sapienciales ha sido un eje importante a tener en cuenta. Y es que lo decisivo en la vida no es lo que nos ocurre, sino aquello que hacemos con lo que nos ocurre. O más todavía, el modo como interpretamos lo que nos ocurre. Lo que nos ocurre no pide permiso, es involuntario, llega y ahí llega. Eso es neutro. Ahora, ¿qué hago yo con lo que me está ocurriendo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo gestiono? Y todavía antes, ¿cómo interpreto yo lo que me está ocurriendo? Luego veremos que el sufrimiento humano, nuestro sufrimiento, siempre nace de alguna interpretación mental. Siempre hay una sobreimposición del pensamiento sobre un hecho, una circunstancia, algo que está ocurriendo, y según como yo leo eso que está ocurriendo, automáticamente genero sufrimiento. Es mi interpretación de la realidad la que me hace sufrir. Por eso luego tendremos que tener en cuenta cómo evitar esas interpretaciones que transforman lo que es un hecho bruto en fuente o causa de sufrimiento para nosotros también. Si la crisis es inevitable, pero podemos vivirla como oportunidad, necesitamos comprender cuáles son las actitudes
que hacen posible el crecimiento dentro de la crisis, que hacen posible vivir las crisis como oportunidad de crecer en lugar de como pozo en el que terminamos hundiéndonos o empobreciéndonos. Y a mí me parece, tal como yo lo veo, que solo podemos crecer en las crisis de entrada cuando simultaneamos dos actitudes, pero que, quizá tiene que ver con la realidad paradójica que somos los humanos, tienen que ser vividas simultáneamente, porque lo que vivido simultáneamente, estas dos actitudes que voy a nombrar, nos permiten crecer y gestionar la crisis de manera constructiva. Cuando se viven por separado, producen una hecatombe. ¿Cuál es la primera? La primera actitud ante la crisis, como ante el dolor, como ante toda la circunstancia que nos resulta adversa a nuestra mente o a nuestro yo, la primera actitud es la no evitación o la no resistencia. No evitar, no evitar. Los psicólogos dicen que todo lo que se resiste persiste y que todo lo que resistimos genera sufrimiento, de modo que lo que nos hace sufrir no es lo que ha ocurrido, sino la resistencia que oponemos a eso que ha ocurrido. Todo lo que evitamos lo tratamos de ocultar y de esconder, pero no se elimina. Pasa como con la sombra. Yo los elementos de mi sombra prefiero, por ejemplo, evitarlos, no mirarlos, negarlos, pero el hecho de que yo no conozca o quiera evitar mi sombra no la elimina. Es energía psíquica que vive ahí. Con esto pasa igual. No se puede eliminar por más que yo lo evite. Entonces, tanto el intento de evitar la crisis como el de resistirla producen el efecto contrario al que deseábamos, es decir, generan e incrementan sufrimiento. Pero si solo no la evitamos, corremos un riesgo. Yo no evito una crisis, por ejemplo, aparece un sentimiento de angustia. Yo no evito la angustia, yo no lo resisto. No evitar, no resistir es lo mismo que de entrada aceptar. Pero si solo hago eso, mucho me temo que la angustia pueda ocupar tal volumen que termine metiéndome como en una burbuja y quede a merced de ella, quede ya reducido. Por eso la otra actitud que es necesario conjugar con esta simultáneamente es la no reducción o la no identificación. Hay aquí una crisis, hay aquí angustia, hay una preocupación, hay lo que haya, pero yo no me reduzco a esto, yo no me identifico con esto. El armonizar ambas actitudes a la vez es lo que nos permite construir lo que se ha presentado y vivirlo como una oportunidad de crecimiento. Por un lado no evito, no lo niego, y por otro lado no me identifico con ello, no me reduzco a ello. En la conjunción de ambas actitudes, a mí me parece que está el camino sabio. Y todo esto teniendo en cuenta de que a lo largo del proceso de nuestras crisis siempre habrá preguntas que sanan y preguntas que enferman. La pregunta que enferma, sobre todo en cualquier circunstancia dolorosa o crítica, es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Y es una pregunta que enferma por la sencilla razón de que no podemos tener respuesta para ello. Y cuando no hay respuesta, nuestro cerebro enloquece un poquito porque se pierde. Y hay preguntas que sanan. La pregunta que sana, tal como yo lo veo, es la pregunta de ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿O cómo puedo gestionarlo constructivamente? Esas preguntas sanan, porque esas preguntas sí que tienen respuesta cuando nos dejamos escuchar la respuesta que brota de nuestro interior. Esto nos orienta decisivamente hacia la cuestión nuclear de la crisis como oportunidad de aprendizaje, la crisis como oportunidad de comprensión, la crisis como oportunidad de crecimiento. Ante esta crisis, sea la que sea, de magnitud 1 o de magnitud 10, ¿qué tengo yo que aprender? Y esto nos va situando poco a poco en la vida, en la existencia, en clave de alumnos, en clave de discípulos, en clave de aprendices. Aquí no hay ningún maestro. Esta mañana el Lama quería hacernos, no sé, una cosa
cariñosa a los demás y hablaba de los maestros que aquí iban a hablar al fin de semana. Y yo, desde luego, de maestro cero patatero, pero es que no hay maestros. Aquí la única maestra es la vida, y es la vida que se expresa a través de unos y de otras, a veces de quien menos te esperas y a veces a través de circunstancias, y te está enseñando. Pero para que la vida nos pueda enseñar, que al final solo, como veremos, nos tiene que enseñar una cosa, necesitamos estar en actitud de apertura, de aprendizaje. Y esa actitud la potenciamos cuando, frente a todo lo que nos ocurre, va generándose dentro de nosotros cada vez más de una manera automática esta cuestión. ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Sin evitarlo, sin identificarme con ello, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué me está enseñando? Todo sufrimiento, todo, nace de la pretensión de que las cosas sean diferentes de lo que son. A veces le echamos las culpas de nuestro sufrimiento a las cosas que nos ocurren, a las circunstancias, a las personas que nos rodean, a lo que recibo o a lo que dejo de recibir de los demás. Pero la clave del sufrimiento, la causa del sufrimiento, no anda por ahí, ni está fuera, ni en personas, ni en circunstancias. La causa del sufrimiento al 100% está en nuestra mente. Cada vez que yo pretendo que las cosas sean diferentes de lo que son, estoy convocando al sufrimiento. Cada vez que yo no me alineo con lo real, dicho en positivo, cada vez que yo discuto con lo real, estoy llamando al sufrimiento también. Cada vez que yo me identifico más con mi pensamiento de cómo deberían ser las cosas que con lo que realmente está ocurriendo, estoy también llamando al sufrimiento. En definitiva, el sufrimiento viene siempre de la mano del debería o del no debería. Cada vez que yo digo, esto debería ser así, aquello no debería haber ocurrido, estoy implementando una etiqueta mental a un hecho objetivo que está ahí, y lo que en un principio era neutro, lo estoy convirtiendo yo en sufrimiento. Por ello me parece que es importante distinguir como una clave entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay circunstancias, hay situaciones que son totalmente involuntarias, que no piden permiso y que se presentan. Aunque luego, cuando sabemos leerlas, comprendemos que tienen también su lógica. Comprendemos que en la vida no existen las casualidades. Comprendemos que todo tiene un porqué y un para qué, aunque mi mente no alcance a descifrarlo. Pero de entrada, cuando algo viene, es involuntario, ¿no? Distinguir eso que no depende de mí de lo que sí depende de mí es decisivo a la hora de gestionar y afrontar las crisis de una manera constructiva. Con un añadido que me parece importante subrayar: lo que no depende de mí, lo que no depende de nosotros, nunca puede afectar lo que realmente somos. Que yo tuviera una caída el otro día imprevista por X motivos y de pronto se produjera un aplastamiento de vértebras que a pesar de todo me permite estar hoy de pie aquí, eso no dependía de mí. Pero el modo como yo leí ese accidente y el modo como lo voy gestionando, eso sí que depende de mí. Y aquello que no dependía de mí no me afecta en lo que realmente soy. Afecta a mi cuerpo, afecta a mi columna, afecta a mi salud, afecta a lo que afecte, pero lo que yo soy está siempre a salvo. Esto es profundamente liberador. Comprender que todo aquello que no depende de nosotros nunca puede hacernos daño en lo que realmente somos. Me puede hacer daño en mi cuerpo, me puede hacer daño en mi forma de sentir, me puede hacer daño, pero no en lo que realmente soy. ¿Y qué es lo único que depende de nosotros? Aquí he querido traerlo en palabras de Descartes, aunque no sea un filósofo de mi devoción particularmente, pero que si entendemos bien su frase, su expresión, quizá nos coloca en la pista, yo creo, adecuada. Decía Descartes: nada hay que esté enteramente en nuestro poder sino nuestros propios pensamientos. Aquí también, sin duda, los neurocientíficos tendrían mucho que decir, porque tampoco los pensamientos están en nuestro poder. Nadie elige lo que piensa y nadie elige en el momento en el que el pensamiento aparece. ¿Qué quiere decir, yo creo, Descartes a través de esa frase?
Lo que quiere decir es que lo que está en nuestro poder, leído al menos desde nuestra personita, lo que está en nuestro poder es el modo cómo interpretamos lo que nos ha sucedido, cómo interpretamos lo que nos ocurre. Eso depende de nosotros, lo otro no. Pero es que lo que realmente está vinculado a lo decisivo no es lo que no depende de nosotros, es justamente lo contrario, lo que depende de nosotros. Planteado así, y aunque estemos a mitad de camino sobre este tema de las crisis, tiene razón Emerson cuando dice: nada puede traerte la paz sino tú mismo. La paz no está fuera, la paz no está lejos, la paz no está en el futuro, la paz no depende de circunstancias o de personas. Paz, como felicidad antes, es otro nombre de nuestra verdadera identidad. ¿De quién depende? De nosotros mismos. ¿Y de qué de nosotros mismos? De la comprensión. Por eso al final todo camino espiritual no nos conduce sino a la comprensión de lo que somos. Y todavía una palabrita más, en todo este proceso de comprensión, de gestión, de vivencia de las crisis, yo creo que es bueno, aunque solo voy a hacer que nombrarlo, vivir un triple cuidado. Y aquí armonizamos también lo psicológico y lo espiritual, la aportación de la psicología y la aportación de la espiritualidad. Ese triple cuidado yo lo formularía de este modo. En primer lugar es el cuidado del amor incondicional hacia uno mismo. De esto Marta nos ha hablado también bastante esta mañana. El cuidado del amor incondicional hacia mí, sabiendo que la relación que mantenemos con nosotros mismos es decisiva para las relaciones que vivimos luego con los otros y para el modo de situarnos en la vida. La relación que vivimos con nosotros mismos constituye como el cimiento inexcusable para poder tener una personalidad más o menos integrada, unificada y armoniosa. ¿Y cuál es la materia que hace que esta relación conmigo mismo sea una relación sana? El amor incondicional hacia mí. Hablar de amor incondicional es lo mismo que hablar de amor gratuito, amor humilde, amor que abarca toda nuestra realidad, la que me gusta y la que no me gusta, lo que me parece positivo y lo que no me parece positivo. Ese amor incondicional, humilde, hacia uno mismo, es como el cimiento sobre el que se asienta nuestra armonía psicológica. Cuando esto lo planteamos así, está claro de que toda oportunidad de nuestra vida, sobre todo aquellas oportunidades que nos provocan dolor, incomodidad, en definitiva, ante las crisis, todas ellas constituyen una oportunidad preciosa para conectar con el amor que somos y dirigir ese amor hacia nosotros. Y ver qué se produce, ver qué cambio se opera. Cuando yo aprovecho incluso aquello que me parecía más duro, más doloroso, como una oportunidad para brindarme amor humilde hacia mí, ver eso qué transformación opera. Hay un segundo cuidado. El segundo cuidado es el cuidado de la atención. Creo que César luego nos podrá ilustrar ampliamente sobre todo el poderío, en el sentido mejor de la palabra, de la atención. Si todo nuestro sufrimiento viene de la mente no observada, de la mente que lucubra, de la mente pensante, de la mente que va por libre, de la mente que etiqueta, de la mente que rumia, de la mente que nos introduce en la jaula del hámster, no podremos liberarnos del sufrimiento hasta que no vayamos educando nuestra capacidad de atender, hasta que no eduquemos la atención. Y significa ir quitando poco a poco pensamiento e ir poniendo en la misma medida atención. La atención para el tobogán de la mente, para esa rueda incesante donde la mente cavila. La atención incluso abre la puerta de la jaula donde estábamos metidos. La atención nos trae al aquí y ahora. Y no solo nos trae aquí y ahora al presente, sino que es la puerta grande que nos introduce en la comprensión de nuestra verdadera identidad. Una vez más, la atención no es algo que practicamos para llegar a no sé dónde o para conseguir no sé qué cosa. Atención es otro nombre de lo que somos. Atención, consciencia, presencia. Y gracias a la atención somos trasladados del estado mental de conciencia, donde con frecuencia vivimos, al estado de presencia. Es decir, somos traídos a casa.
No es la mente la que nos va a conducir a casa, la que nos va a llevar a nuestra verdadera identidad. La que nos lleva a casa, la que nos lleva a nuestro hogar, será siempre la atención. Y por eso, desde la atención estaremos capacitados para vivir el dolor desde el estado de presencia o desde la presencia que somos. Esto tiene que ver con algo en lo que no puedo entretenerme ahora, que es el cuidado del no pensamiento, o como decían nuestros antepasados del siglo XIV o un poquito antes, en el estado del no saber. ¿Os acordáis seguro aquel verso tan conocido de Juan de la Cruz, ¿no? Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es el cuidado del no pensamiento. Yo creo que de un modo u otro, para que la crisis pueda dar todo el potencial de riqueza que trae a nuestras vidas, requiere que, aparte de aquellas dos actitudes que he nombrado, no evitar, no resistir, no identificarse, no reducirse, requiere vivir este triple cuidado, que como todo cuidado será algo progresivo. El amor incondicional hacia mí, amor humilde, lo contrario del narcisismo por las dudas, el cuidado de la atención, que me introduce en el estado de presencia, y el cuidado de, desde ese estado de presencia, vivir la propia crisis. Y el tercer punto tiene que ver con el despertar. Si la crisis es oportunidad de crecimiento, lo es también en la misma medida porque es oportunidad o llamada a despertar. ¿A despertar de qué? ¿A despertar a dónde? Despertar es salir de un estado de consciencia y pasar a otro. Salimos del estado onírico, del estado del sueño, cuando nos despertamos en la cama y venimos al estado de vigilia o al estado mental. Del mismo modo, cuando pasamos del estado de vigilia al estado mental, estamos despertando. No es raro que las tradiciones espirituales o sapienciales hayan llamado despertar a esto que en otros ámbitos se conoce como realización, iluminación o incluso como recordar lo que somos. La crisis, por tanto, trae entre sus brazos la oportunidad de que podamos despertar a la comprensión de nuestra verdadera identidad. La oportunidad de que salgamos del sueño mental en el que estábamos entretenidos, acordaos del lema del Congreso, ¿no? No te distraigas. Siempre que estamos en el estado mental nos distraemos, estamos distraídos. La crisis nos quiere sacar de la distracción y ayudarnos a despertar. ¿Qué nos tienen que enseñar las crisis? ¿Cómo se produce, pues, el despertar? ¿Cuál es el mensaje, el contenido, la enseñanza que la crisis trae en sus brazos? Tal como yo las vivo o por lo que me ha tocado vivir, yo veo dos cosas. Una, la crisis nos enseña a soltar. Soltar. Decía antes que la comprensión de nuestra verdadera identidad no pasa por acaparar, por apropiarse, por aferrarse, sino todo lo contrario, ¿no? Recordad la anécdota del Buda, por soltar todo. Y aquí se produce una cosa preciosa, que tiene que ser cierta solo porque es muy elegante, ¿no? Lo que se produce es que podemos soltar absolutamente todo, excepto lo que somos. Por eso, el segundo regalo que nos trae la crisis es que nos ayuda a comprender quiénes somos. ¿Quién soy yo? Aquello que nunca puedo soltar. Desde esta perspectiva, vivir es aprender a un soltar permanente. De hecho, ¿la muerte qué es? La muerte no es nada más que el soltar definitivo de todo completamente. Ahí sueltas todo. Cuanto antes hayamos soltado cosas en la vida, la muerte será un tránsito mucho más suave o incluso hasta agradable, ¿no? Sin embargo, cuando hemos vivido todo el rato aferrados y la muerte significa soltar todo, esto puede ser algo profundamente traumático. En la muerte soltaremos todo, sin excepción, excepto lo que realmente somos. Por eso comprendemos lo que somos cuando vamos soltando lo que no somos. Ahí es cuando se produce. Soltar lo que somos significa, y luego ya con esto entro a esa actitud que a mí me parece el eje, el culmen, el núcleo de la comprensión o de la sabiduría en la que me detendré un poquito más, pero que está totalmente relacionado con esto. La crisis nos va llevando, queramos o no queramos,
a una rendición cada vez mayor. Rendición no tiene nada que ver con claudicación, con resignación, con indolencia, con masoquismo. Rendición es una actitud profundamente sabia, sobre la que luego diré alguna palabrita más, ¿no? Rendición. Rendición es la aceptación profunda, la aceptación completa, el alineamiento total con aquello que es. En esa alineación, en esa rendición, empezamos a comprender que lo que viene conviene. Algunos de los que me conocéis más estáis hartos de que yo repita esta frase, que es de mi querida abuela, que era analfabeta, pero fue mi primera maestra en muchos sentidos. Y mi abuela siempre decía, hijo mío, no te preocupes, lo que viene conviene. Y tenía una vecina bastante renegada, por los motivos que fuera, decía, pero Amalia, ¿por qué sabes tú que conviene? Dice, porque viene. Lo que viene conviene porque la totalidad no puede equivocarse. La vida no puede equivocarse. No existen casualidades. Y si cuando viene algo yo me empeño en luchar contra ello o en resistirlo, como decía antes, no voy a hacer nada más que dislocarme cada vez más. Porque siempre que discutimos con lo real, los equivocados somos nosotros. Siempre que discutimos con lo real, los que sufrimos somos nosotros. Lo que viene conviene. Y cuando vamos entrando en esta comprensión, que tampoco es una creencia mental, y que cada cual la puede contrastar y experimentar en su práctica diaria, empezamos a vivir el paso de la resistencia a la rendición. Empezamos dejando la oposición o la confrontación con la vida como si yo, en mi arrogancia, pretendiera dar lecciones a la vida de lo que tiene que ser o de lo que no tiene que ser, y entro en una actitud humilde profundamente sabia en la que reconozco y comprendo una sabiduría que está rigiendo todo el cosmos, incluida mi existencia. Esta es la sabiduría de pasar de la resistencia a la rendición. Y entonces comprendo que lo que a veces a mí me parecía algo invivible, esto que tenemos tanto miedo, la desgracia de cualquier tipo que se presente, la desgracia no significa otra cosa, sino que las cosas no encajan con mis deseos. Solo es eso. Entonces el problema no está en las cosas que ocurren, que serán del color que fueren. El problema está en que estoy identificado con mis deseos y expectativas y cada vez que los deseos son frustrados por lo que ocurre, automáticamente me disloco y siento que me rompo por dentro también. Y aquí es donde os quería empezar a compartir la actitud en la que ahora me siento vivir o a la que me siento conducido desde hace años, pero a la que le he puesto un montón de resistencias, de la que he tratado de escabullirme un montón de veces y ahora en mí hay un movimiento como de rendirme de una forma plena. He querido traer el testimonio de hombres sabios que van en esta línea y es lo que os quería compartir. Empezamos por esto. El secreto de la serenidad o de la ecuanimidad, si os gusta esta palabra quizá más densa, es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Cooperar incondicionalmente con lo inevitable no es sino reconocer que soy uno con la totalidad, reconocer que no soy un yo aislado que se maneja enfrentándose con lo real y que se siente bien cuando la vida responde a mis expectativas y se siente frustrado cuando la vida no responde a ellas. Este es el guión del ego. El guión del ego cree, es lo que dice su guión, que la vida está ahí para responder a mis expectativas. ¿Cómo no vas a sufrir? Todo el rato. Porque la vida no está ahí para responder a nuestras expectativas. La vida, en todo caso, leído desde nuestra perspectiva, está ahí como maestra para que podamos aprender. Y de hecho, si la vida me trajera solo lo que deseo, no aprendería nunca. No aprendería que, quizá, no sé, cada cual lo puede nombrar como él lo experimenta en su vida, pero lo que no aprendería nunca es quién soy yo. No podría comprender nunca, porque la comprensión se produce a través de eso. Y aquí hay un sabio del siglo XIII, Rumi es un místico y un poeta sufí. El sufismo sabéis que es la rama mística del Islam, que como todo hombre sabio sabe ver más allá de las apariencias. Y este texto de Rumi me conmueve profundamente. Dice así: el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado,
una alegría, una tristeza, una maldad que viene como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibe a todos. Aun si son un coro de penurias que vacían tu casa violentamente. Trata a cada huésped honorablemente. Él puede estar creándote el espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Esto es rendición. Esto es aceptación completa. Y esto requiere una comprensión radical de que yo no soy algo separado de la totalidad o de la vida, porque entonces esto sería absurdo, sino que yo soy uno con todo lo que es. Y entonces cuando vivo desde esa comprensión, comprendo que todo lo que me ocurre es un guía, él dice del más allá, es un disfraz de la vida. La vida se me presenta en cada momento con un disfraz determinado. A veces será amable el disfraz, a veces me echará para atrás. Pero sea cual sea el disfraz, yo sé que lo que me quiere traer la vida, más allá del disfraz con el que se ha cubierto, siempre es un mensaje de crecimiento. Por tanto, una buena noticia. Lo que ocurre es que con frecuencia vivimos en un mundo imaginario, un mundo que tenemos en la cabeza, nos creemos lo que pensamos, creemos que la realidad es como nuestra mente la ve, y ahí entra el dualismo para empezar, y luego como consecuencia, pues todas las luchas y los disloques del yo o del ego enfrentado con la realidad. Es que hoy es la misma ciencia, tanto la que viene de la física moderna, física cuántica, como de las neurociencias, que nos están recordando constantemente que nuestro mundo, el mundo que creemos ver, no es nada más que una construcción mental. Por tanto, dicho de otro modo, todo lo mismo, las crisis no son nada más que disfraces que la vida adopta cuando tiene algo que enseñarnos. Es eso. Y esa es su misión. Y ese es el objetivo de la crisis. Siempre, siempre. Lo que la crisis me tiene que enseñar solo es comprensión. Y la crisis no es nada más que una mensajera de la vida, no es nada más que un disfraz que la vida se pone cuando no le he hecho caso, cuando no he aprendido por otros caminos de comprensión. Me encanta que se pueda mover aquí el agua y me encanta lo que se dice en la película La forma del agua de Guillermo del Toro. Fijaos qué cosa tan aguda. La vida es lo que queda del naufragio de nuestros planes. Mientras creemos que somos un yo separado, creemos que la vida son mis planes y que la vida está ahí para responder a mis expectativas y todo gira en torno al yo, porque desde la mente nuestro mundo es forzosamente egocentrado. Yo mime conmigo, todo gira en torno a mí. Y entonces creemos que la vida es que me vaya bien en la salud, el dinero y el amor y en alguna cosa más añadida también. Entre líneas, de Guillermo del Toro, a mí me parece con mucha sabiduría, está diciendo: los planes que se te caen es lo que tienes que soltar. Y justamente lo que queda es el resto de ese naufragio. ¿Qué es la vida? La vida es lo único que nunca podremos soltar. Eso que no podemos soltar nada, eso es la vida. Todo lo demás, antes o después, lo perderemos. ¿Y a qué tenemos que rendirnos? ¿Qué sentido tiene la aceptación profunda, radical, o en último término esto que llamamos rendición? Pues solo es una cosa. Tenemos que rendirnos a lo que es. No tenemos que rendirnos como a veces en una mala interpretación. Yo comprendo y tengo compañeros que lo han vivido y lo viven muy bien. No es rendirse a la voluntad de un Dios ajeno, separado, un ente distante que además parecía arbitrario y caprichoso. Yo recuerdo cuando yo estuve, sabéis que he sido cura hasta hace pocos años, 6 años solo. No es rendirse a la voluntad de un Dios que cuando te decían, es que es voluntad de Dios, yo digo, uy, por Dios, que me libre, ¿no? Porque la voluntad de Dios sonaba como una amenaza. ¿Qué me va a hacer ahora? No. No es rendirse a la voluntad de un ser, de un ente todopoderoso, como le queréis llamar. Es rendirse a lo que es rendirse a lo que somos. Y entonces no se produce unidad mayor con uno mismo que a través de esta rendición.
Porque yo no me estoy rindiendo a algo ajeno, separado, que sería una alienación peligrosa y nociva. Yo me estoy rindiendo a lo que soy porque he comprendido que lo que realmente soy no es el yo o el ego que mi mente piensa. Lo que realmente soy es uno con todo. Por eso lo que es lo que somos. Entonces, la rendición es entrar en casa. ¿Veis ahora la belleza de la aceptación profunda? La belleza de que lo que viene conviene, la belleza y la sabiduría de la rendición. No hay forma de entrar en casa, de volver a tu hogar, de encontrarte contigo, de comprender quién eres, hasta que no te rindes radicalmente. Esta es la belleza y el sentido profundo de la rendición. ¿Y por qué nos tenemos que rendir? Todas son preguntas del ego, de la mente. La respuesta es evidente. Porque si no te rindes, nunca comprenderás quién eres. Por eso la aceptación o la rendición, como la palabra que más os guste, es la condición ineludible para comprender quién soy. Solo cuando me rindo, ¿qué comprendo? Que soy uno con la totalidad, que soy uno con lo que es. Pero si no me rindo, si me mantengo en la resistencia, nunca sabré quién soy, nunca comprenderé. Seguiré identificando con el yo que mi mente piensa y de ahí con toda la locura de la jaula del hámster y todo lo demás que hemos venido diciendo. De ahí toda la confusión y todo el sufrimiento. Pero cuando te rindes, me duele la espalda. Vale, pues es un poco incómodo, pero no hay más. No hay etiqueta sobre eso, no hay pensamiento sobre eso. Lo que yo soy está a salvo, está a salvo. Rendirse, por tanto, es el camino de la sabiduría que conduce a la paz. Pero tampoco es porque sea un regalo añadido. Conduce a la paz porque nos lleva a casa. Y cuando tú estás en casa, que has comprendido experiencialmente que eres uno con la totalidad, no puedes vivir sino paz. Más aún, descubres que la paz no es un añadido fruto de. Descubres que la paz, también recordaba Marta esta mañana, es otro nombre de lo que eres. Somos paz. Y nosotros asociándola a conseguir no sé qué meta. Somos paz, somos paz. En esta sabiduría han insistido mucho unos sabios antiguos de la escuela estoica. El estoicismo duró varios siglos, Grecia y en Roma. Y de entre ellos, Marco Aurelio tiene algunos textos preciosos. Este me encanta. Marco Aurelio dice: todo se me acomoda, oh cosmos, lo que a ti se te acomoda. Esta es la aceptación radical, esta es la rendición. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero lo que la vida quiere. ¿Imagináis qué nivel de libertad interior provoca eso? ¿Qué nivel de libertad interior que nace de la comprensión? ¿Cómo yo puedo querer algo distinto de lo que la vida quiere? ¿A dónde puede conducirme eso? Sí, mi yo se hace sus películas, pero ¿no? Todo se me acomoda lo que a la vida se le acomoda. Hay un paisano, un huertano en la zona de Valencia, es ahí con su huertica, y a veces le preguntas: ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? Dice: a la vida le va estupendamente, y si a la vida le va estupendamente, ¿cómo me habría de ir mal a mí? Esto es. Todo se me acomoda a lo que a ti, vida, se te acomoda. Nisargadatta, uno de los hombres sabios del siglo XX, decía: fijaos, porque son poquitas palabras, pero la rotundidad. La esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente. La sabiduría no tiene que ver de entrada con lo erudito, con las ideas, con la mente. La sabiduría es esa comprensión que te permite aceptar completamente el momento presente. ¿Por qué eso es la sabiduría? Porque te lleva a casa, por lo mismo de siempre, porque has comprendido quién eres, porque mientras no hay una aceptación radical del momento presente, tú crees ser algo desgajado, algo separado de la vida, de nuevo, confusión y sufrimiento. Y por los frutos podemos notar qué es lo sabio y qué es lo erróneo. Matilde de Magdeburgo era una contemporánea de Hildegarda de Bingen que decía antes, formaban parte de aquellas mujeres sabias, libres y comprometidas, llamadas beguinas. Matilde decía: ¿cómo deberíamos vivir? Y responde ella: vive dándole la bienvenida a todo. Es el mismo tema de Rumi, ¿no? Acoge todo lo que viene. Antes de discutir con lo que viene, dale la bienvenida. Por algo viene.
Todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Y Juan de la Cruz, cuyos libros he leído un montón de veces y solo recientemente he descubierto esta frase que me encanta, porque fijaos la distancia que hay geográfica, temporal, ideológica con Nisargadatta, y dice lo mismo, dice Juan de la Cruz: me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Fijaos que todo es un aprendizaje para pasar de la resistencia a la aceptación, de las expectativas mentales y de mis planes y proyectos mentales a la rendición de lo que es. La sabiduría va siempre por ahí. Y no quiero dejar de traer otro testimonio, este caso de Jesús de Nazaret, porque es una persona que yo llevo en el corazón como persona y como maestro de sabiduría. Este cuadro que veis ahí me lo regaló un amigo mío, se llama Miguel Ángel, ahí tenéis la firma, y quiere representar aquella escena que seguramente para muchos y muchas de vosotras sea conocida, que se conoce como Getsemaní o la oración del huerto. Quiero decir dos palabritas sobre ello porque me parece que refleja muy bien lo que quiero compartir. Dice el texto que aquella noche era la noche en que lo iban a detener. Jesús, viendo todo lo que se venía encima, lo hago muy breve, de pronto empezó a sentir, habiéndose separado del grupo de sus amigos, que además estaban dormidos, sintiéndose solo, empezó a experimentar una angustia mortal, dice el texto, hasta el punto de que, dice el texto original griego, le caían de la cara unos goterones como de sangre. Y cuanto más gritaba: aparta de mí esta copa de amargura, que yo no tenga que pasar por ahí, dice el texto, su angustia iba en aumento. Hasta que en un momento determinado, como hombre sabio que era, cualquier hombre sabio puede tener momentos de angustia y de confusión. Lo que diferencia, yo creo, al hombre sabio es la capacidad de reaccionar lo antes posible. En cuanto notas que estás desubicado, el resituarte. Como hombre sabio que era, en un momento de lucidez, Jesús cambia y en lugar de decir, no quiero que esto me ocurra, no debería pasarme esto, Jesús dice, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que quieres tú. Y añade el texto, y entonces un ángel del cielo lo consolaba. El ángel del cielo no es un ser alado que viene de otro planeta o de otra galaxia. El ángel del cielo no es un personaje que le envía un Dios separado tampoco. El ángel del cielo, el ángel del consuelo, es el consuelo y la paz que brotan en cuanto te alineas con lo real. Yo esto imagino que cada uno, cada una lo habéis experimentado, verbalizándolo o no. Pero yo lo verbalizo cada vez con más frecuencia, como os digo. Esta es la actitud en la que la vida parece que ahora me quiere estar enseñando. Me está haciendo un máster, no en la Rey Juan Carlos, un máster más fiable, pero yo en este momento de mi vida siento que la vida me está metiendo en este máster de llegar a una rendición completa. Y la rendición completa, tal como yo la vivo, no siempre, hay días en que me reboto, pero cuando el máster va un poco bien y yo la vivo, la rendición completa en mí se expresa de este modo. Solo quiero lo que la vida quiere. No quiero otra cosa nada más que lo que la vida quiere. Más aún, lo único que quiero aprender en esta vida es amar lo que es. Y cuando eso va unido a un dolor de espalda que no te puedes mover porque parece que se te va a romper en cualquier momento y que te entra un sudor frío que te descoloca, y decir, amo lo que es, amo lo que es. O cuando eso viene después de que has tenido un encontronazo con alguien y porque no te ha conocido por lo que sea, te dice de todo y sale lo que sale, amo lo que es. Y como decía Marta, no solo amo lo que es, yo en lugar de esa persona hubiera hecho lo mismo que acaba de hacerme a mí. Amo lo que es, amo lo que es. En realidad, yendo más al fondo, no es que tengamos que aceptar nada. Eso también se me está regalando verlo con claridad. No tienes que aceptar algo como decir, voy a hacer un acto de voluntad para aceptar, incluso porque hasta puede que me haga bien. No, es reconocer que todo ha sido ya aceptado. Entonces no es, yo tengo que aceptar tal cosa. No, 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 no. Esto que me ha ocurrido ha sido ya aceptado, porque si no hubiera sido aceptado, no me hubiera ocurrido. La metáfora de Marta esta mañana del océano y las olas, que como sabéis es la metáfora preferida de todo esto que se habla de la no dualidad. En el océano no aparece ninguna ola que el océano previamente no haya aceptado.
Cualquier ola, hasta la más chiquitita, esto metafóricamente hablando, que aparece en el océano, aparece esa ola chiquitita porque el océano la está generando, la ha aceptado. No existen casualidades, vuelvo a repetir, y en nuestra vida todo lo que ocurre ya ha sido aceptado. Antes de que tú te pongas a discutir con ello, antes incluso de que lo entiendas, ya ha sido aceptado. Por tanto, el entrenamiento ¿en qué consiste? No en apretar los puños y decir, tengo que aceptar esto porque esto es de personas espirituales. No. Es decir, caigo en la cuenta de que esto que me está pasando ha sido ya aceptado. Todo ha sido aceptado. Todo sin excepción. Por eso yo tengo cada día más claro que el camino de la sabiduría es un camino de aceptación. Entendida con la hondura con la que, no sé si lo consigo, pero quiero expresarlo, ¿no? El camino espiritual, en ese sentido para mí, camino espiritual y camino de sabiduría son sinónimos, ¿no? Es la misma cosa. El camino espiritual es el camino de la sabiduría. El camino de la sabiduría o el camino espiritual es un camino de aceptación, de aceptación. Y como dijera también el sabio Jesús de Nazaret, todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando entras en el camino de la sabiduría, todo lo demás viene de su mano. Y lo que ocurre con esto, porque todo tiene truco, ¿por qué la aceptación aporta todo lo que aporta? Porque la aceptación profunda nos introduce en otro nivel de consciencia. La resistencia nos mantiene en el nivel mental, en el estado mental, en la jaula del hámster. Por el contrario, la aceptación profunda o la rendición nos introduce en el estado de presencia. Por eso, la aceptación de todo nos lleva a comprender que somos todo. Cuando una persona acepta todo, no hace falta que vaya a ningún curso por ahí, va a comprender que ella es todo, que ella es todo. Acepta lo que es. La aceptación, dicho de otro modo, brota siempre de la confianza en la sabiduría de la vida. Decía que no tiene nada que ver con la claudicación, con la resignación, con lo que nuestra mente a veces entiende por aceptación malentendida. No, es sabia y brota de la sabiduría de la vida porque brota de la comprensión de que somos uno con ella, de que somos vida. También dijera el sabio Jesús, yo soy la vida. Y esa frase la podemos decir evidentemente cada uno y cada una de nosotros como cualquier frase que cualquier sabio ha dicho. Otra cosa es que lo podamos ver, podamos comprender. Y cuando brota la aceptación de esa confianza en la sabiduría de la vida, desaparece la queja y el lamento. Desaparece el victimismo. El victimismo es un alimento preferido del yo o del ego, porque un ego victimista se infla mucho, engorda cantidad. El victimismo para el ego es una carga de batería impresionante. Se carga porque un ego victimista dice, ¡oh, qué grande soy! Igual que el ego que se queja o que está lamentándose. ¿Os dais cuenta con qué frecuencia, a veces casi sin ser muy conscientes, derivamos hacia la queja o el lamento? Claro, cuando las cosas no responden a las expectativas de mi mente o de mi ego, enseguida la queja, el lamento, y podemos convertir la queja y el lamento en algo que no termina nunca. Hay una anécdota, ahí está la imagen, en la que un discípulo se presenta a su maestro y le dice, maestro, yo quiero llevar un camino íntegro, honesto, no equivocarme en esto que llamamos el camino espiritual. ¿Cómo sabré que no me equivoco? Y el sabio, el anciano, le dice, hay dos criterios para saber que no te equivocas en el camino espiritual. El primero es que no juzgas a nadie. No juzgas a nadie. El juicio es otro entretenimiento preferido del yo o del ego, ¿no? Bueno, no juzgas a nadie. Y por muchos motivos. Porque comprendes que lo que juzgas en el otro está en ti, para empezar. Porque juzgas que el otro es tú, eres tú. No es algo separado. Y porque sabes que el otro en todo momento, igual que tú, hace todo lo que sabe y todo lo que puede. Y si una persona hace todo lo que sabe y todo lo que puede, ¿qué vas a juzgarla? No juicio. Y el segundo criterio que le dice el anciano es, y que no te quejas, que no te quejas. La queja, el lamento, todos tenemos momentos de quejarnos porque somos así, estamos en esta forma, ¿no? Pero cuando la queja o el lamento se hace un hábito en nuestra vida, estamos lejos de la comprensión. Estamos en aquella jaula del hámster, ¿eh?
en la confusión y el sufrimiento. La invitación, por tanto, dicho en positivo, todo esto de la rendición sería: confía en la vida día a día, todo momento, en la certeza de que nada es casual, y empezar a saber que se transforma algo importante en tu propia existencia, en tu propio modo de ver. Sabéis que en la espiritualidad no hay una sola creencia, no hay un solo dogma, no tenéis que creer, por supuesto, nada, ni una sola palabra de las que yo estoy diciendo aquí esta tarde, que me ha tocado decir, pero no creéis ni una. Solo reconocer y aceptar aquello que podéis experimentar. Entonces, cada cual puede experimentar qué ocurre en mi vida cuando yo digo sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando me alineo con ella? ¿Qué ocurre cuando me rindo a la vida y no quiero para mí otra cosa, nada más que lo que la vida quiere? Fijaos este texto de Nietzsche que quiero hacer mío y que viene de un filósofo, pobrecito, aparte de que ha sido denostado y, por supuesto, en la mayoría de los casos, nada entendido. Nietzsche, con todas las etiquetas que lo preceden, mira qué cosa preciosa decía. Amor fati. Fati hace alusión, no se llama el destino, los hados. Amor fati. Y dice Nietzsche, que ese sea en adelante mi amor. Y en definitiva y en grande, quiero ser un día uno que solo dice sí. Un hombre combativo como Nietzsche, un hombre vitalista como Nietzsche. Quiero ser un día alguien que solo dice sí. ¿Sí a qué? Sí a lo que es. Sí a la vida, sí a lo que viene, sí. Repito, no tiene nada que ver con la resignación, estamos en otro plan, en el plan de la sabiduría. Todo esto requiere, y con esto quiero darle el paso a César ya, invitarlo a que luego nos hable de la atención, requiere una atención constante para no convertir el dolor en sufrimiento. Decía al inicio que todo sufrimiento nace de la mente y de las interpretaciones o etiquetas mentales. Lo contrario del pensar es el atender. Salimos del sufrimiento gracias a la atención. Cuando nuestra mente nos cuenta películas de que esto debería ser así, aquello debería ser de la otra manera, esto no debería haber ocurrido, pero qué desgracia tengo yo, frente a esas películas nunca haremos nada queriendo calmarlas con la mente, porque la estás alimentando más y no harás nada más que todo se enrede hasta el extremo. Todo eso se silencia poniendo atención. Atención es atender. La mente se detiene y todo es como tiene que ser. Porque está claro de que no habrá liberación del sufrimiento hasta que no comprendamos quiénes somos y nos vivamos en casa con quienes somos. El sufrimiento, por eso, es una llamada para venir a casa. Esto es lo que la crisis tiene que enseñarnos. Lo que la crisis nos tiene que enseñar es el camino de vuelta a casa. Es el reconocimiento y la comprensión de quién somos. Por eso toda crisis trae en sus brazos este regalo también. Pero como hemos hablado de crisis y sufrimiento, había también la imagen que hemos visto antes del anciano y del discípulo, en que el discípulo había entrado en un camino de mucha queja y de mucho lamento. Decía, maestro, no sé qué me ocurre, pero cuánto sufro yo, sufro mucho, 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 y no sé cómo salir de esto, y todo me sale mal. Y era una queja permanente. Y entonces el maestro, en lugar de darle un discurso, le dice, toma un puñado de sal. Un puñado de sal. Dice, ahora vas a meter esa sal en un vaso de agua. Mete el agua. Disuélvela bien, eso sí. Bébetelo. ¿Cómo está? Dice, está amargo, esto no se puede tragar. Muy bien. Dice, coge la misma cantidad de sal. Tírala en ese lago. Tírala ahí. Y ahora bebe un vaso de agua del lago. ¿Cómo está el agua? Dice, está buena. ¿Qué le enseñó la crisis a este muchacho? Que no era un vaso, era el lago. Cuando creemos que somos un vaso, es decir, cuando nos reducimos al yo o al ego, no podremos soportar muchas veces el dolor que se haga presente. ¿Qué nos liberará de eso? La comprensión, comprender que no soy este vasito que puede estar achacado en la salud, en las relaciones, en la imagen y en el dinero. No soy ese vaso, soy el lago, es decir, soy uno con la totalidad. Solo la comprensión nos libera del sufrimiento. Y es la comprensión también la que nos libera de la ignorancia.
Y yo creo que la crisis entonces juega un papel en lo que me parece a mí, humildemente, la metáfora más adecuada para hablar del siglo XXI, la metáfora espiritual. Es la metáfora del regreso a casa, del regreso al hogar. El hecho de que en la querida Huesca haya un congreso de este tipo y haya esto que a mí no me deja de admirar, de unas decenas de voluntarios que son de una entrega, servicialidad y amabilidad fuera de lo común. Pero el hecho de que estemos aquí todos, pudiendo estar ahora durmiendo la siesta o tomando unos cubatas por ahí por algún lado, el hecho de que estemos aquí es una expresión más de tantísimas que hay de que estamos movidos por el anhelo de volver a casa. Creo que el momento histórico en el que estamos, como todos los momentos históricos seguramente, es muy ambivalente. Hay, mires por donde mires, hay de todo. Pero hay un anhelo y hay una, a mi modo de ver, patente orientación de querer volver a casa, de regresar a casa. En ese sentido, la dificultad puede ser un camino. La dificultad, la crisis, todo esto puede ser una oportunidad preciosa que nos lleve a casa. He querido poner esta imagen. Estoy terminando un librito sobre metáforas de la no dualidad. Son como 70 metáforas, porque quieren utilizar la metáfora como un vehículo, si es capaz de abrir un poquito más el horizonte de comprensión. Y esta metáfora del remolino, del río y el remolino, me parece particularmente adecuada, porque imaginad, esto no es el remolino, un río o el mar, imaginad que es un río muy caudaloso. Va el río discurriendo con toda la corriente y de pronto encuentra una piedra grande, un árbol, una madera. ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre? Se produce un remolino. Hay una parte de agua que empieza a girar sobre ella misma y una vez producido el remolino, la misma inercia lo mantiene. Imaginaos, hablando metafóricamente, el sufrimiento de ese remolino en contra de la corriente caudalosa del río para sostenerse y creerse diferenciado y separado de ella. Eso es lo que llamamos el yo. El yo es un remolino que ha olvidado que somos agua, Como veis, tiene que ver radicalmente con la comprensión. ¿Qué nos ayuda en la crisis? La crisis es la experiencia del remolino. Cuando estamos atropellados en una crisis de mayor o menor intensidad, somos como un remolino retorcido contra lo real y contra todo lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo nos liberamos de ese sufrimiento y de la crisis? Cuando comprendemos que el remolino solo es una forma transitoria temporal, pero que nuestra verdadera identidad es agua y nos dejamos fluir con toda la corriente del río y entonces la corriente del río nos coloca donde tenemos que estar. Si os ayuda, si alguno está motivado en estas historias, yo he tratado de recoger todo lo que os he compartido en este librito, Crisis, Crecimiento y Despertar, donde está de una forma pedagógica planteado lo referente a las 3 palabras, qué es la crisis, cómo vivirla, qué entendemos por crecimiento y cómo puede ser una oportunidad de despertar. Y también desde la otra perspectiva de la aceptación es este otro librito, se titula simplemente Presencia, como una invitación ya no solo a venir aquí ahora al momento presente, sino a vivir la atención como la puerta de entrada que nos hace transitar desde el estado mental, donde casi por inercia nos vamos fácilmente, a lo que llamamos el estado de presencia. Y muchas gracias por vuestra...